Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar presentes en la mañana de hoy. Estoy aquí en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy el socio de consultoría de Baker Tilly, encargado de la línea de servicios de gobierno, riesgo y cumplimiento. Entonces, a lo largo de los próximos 40 a 45 minutos voy a explicar estos temas. Una introducción al modelo de capacidad, siempre lo hago, es una presentación supremamente corta porque pues todas las personas no, algunas aparecen nuevas, bienvenidas, y conocen por primera vez el concepto de modelo de capacidad, otras seguramente lo conocen pero no entienden su anatomía, su estructura. Eh, Contarles de alguna forma también cómo eh, es un elemento supremamente clave entender el modelo de capacidad cuando se desarrollan proyectos de GRC, por lo menos desde el punto de vista de nuestras metodologías. Y finalmente, explicar de cara a los contenidos del modelo de capacidad, puntualmente los elementos y las prácticas, y cuál es el enfoque que de manera general el componente de examinar lleva implícito. Entonces, si ustedes van teniendo alguna inquietud sobre los temas, por favor, para hacer ágil la metodología, simplemente escriben en el chat, en la parte izquierda de sus pantallas se encuentran un chat, pueden hacer la pregunta. Y al final voy a dejar unos 5 minutos para recolectar las preguntas y si tienen nuevas preguntas al final con mucho gusto las revisamos. En el contenido si bien en el desarrollo de la charla voy a hacer algunas referencias o respuestas a las preguntas, al final, de todas maneras, eh, aclaro aquellas inquietudes que de una u otra forma no hayan sido resueltas en el desarrollo de la presentación. Bueno, el primer punto que merece la pena plantear y creo que nunca sobra, es la necesidad de entender el concepto mismo de GRC. Muchas personas lo entienden como simplemente el acrónimo que identifica la G de gobierno, riesgo y cumplimiento. Y gobierno, de alguna manera, lo interpretan como gobierno corporativo. Entonces, al final se vuelve una estructura, un marco de cumplimiento. Entonces, tener normas de cumplimiento normativo sobre el gobierno, normas de gestión de riesgos, cualquiera de los estándares y al final normas de cumplimiento, de manera que el entendimiento más simplista del concepto de GRC es tener marcos de referencia que permitan hacer gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento, y eso técnicamente no es por lo menos el concepto contemporáneo que de manera clara se ha venido estructurando en los últimos años. Más allá del concepto, es desde el punto de vista de las necesidades de las organizaciones y de los impactos que el entendimiento de este concepto de una forma mucho más integral puede aportarle desde el punto de vista de valor al desarrollo de las organizaciones. Bien. Al costado derecho de la slide, ustedes pueden ver una organización que se llama OSEC, Open Compliance Ethics Group. Esta es una organización que, como un think tank, se ha venido especializando en estructurar prácticas, un conjunto de estándares no obligatorios, si lo podemos llamar así, que de alguna manera intentan orientar la integración de cómo debería hacerse un GRC. Pero integrar qué para qué es el concepto que quiero explicar. El entendimiento de GRC, como lo ven aquí, siempre se ha interpretado como un medio, GRC como un medio, que le permite a la organización alcanzar
un concepto que se llama el desempeño basado en principios. El desempeño basado en principios lo reconocemos como, en inglés se llama Principal Performance, y se denomina el logro de objetivos de una manera confiable, abordando la incertidumbre y actuando con integridad. Quiere decir que dentro del concepto mismo de desempeño basado en principios hay 4 principios, que es lograr objetivos, lo cual significa condiciones de medición, de razonabilidad, condiciones de certeza, sostenibilidad, etcétera. Confiable significa condiciones de coherencia frente a las capacidades internas que pueda tener una organización. Abordando la incertidumbre, que es el tercer principio general, se refiere justamente a eso, a incorporar los desafíos o el dinamismo o las amenazas y oportunidades que introduce la incertidumbre, y eso en otro lenguaje es lo que conoceríamos como el riesgo. Y finalmente, actuando con integridad, que observen que es un concepto que va mucho más allá del famoso entendimiento del simple compliance regulatorio, es decir, cumplir las normas de afuera, sino también estrategias para cumplir las normas de adentro en la organización. Cumplir normas de adentro se refiere a aspectos tales como códigos de ética, códigos disciplinarios y otras cosas, muchos de los cuales no necesariamente caen en instructivos, sino fundamentalmente se establecen en políticas y directrices. Entonces también hay que pensar en esas estrategias de cumplimiento interno, y ese es el concepto de actuar con integridad. No solamente desde el punto de vista de normativo externo, sino también desde el punto de vista de los grandes principios, políticas y directrices que las organizaciones establecen. Entonces, lograr eso, ese gran objetivo de desempeño basado en principios, se hace mediante proyectos de GRC. Esa es la filosofía. Pero los proyectos de GRC no son solamente gobierno, riesgo y cumplimiento. Ustedes ven aquí dos perspectivas supremamente claras. Una perspectiva que nosotros conocemos en nuestras metodologías como la perspectiva de gobernanza, que implica gobernar, gestionar y asegurar. Son 3 elementos, 3 pilares sustantivos en cualquier proyecto de GRC. Siempre estamos hablando de gobierno, pero si usted habla de gobernar, tendría que hablar de gestionar, que es esa capa directiva o de operación que ejecuta una directriz, que es un acto de gobierno, ah, siguiendo unos lineamientos o directrices marcadas que al final deben ser objeto de aseguramiento. Esos 3 conceptos en GRC coexisten de manera imperativa siempre. Usted habla de gobierno, gestión de aseguramiento, de procesos, gobierno, gestión de aseguramiento, de la tecnología, gobierno, gestión de aseguramiento, de los objetivos estratégicos, gobierno, gestión de aseguramiento, de la auditoría interna, etc. Entonces, esa es la primera perspectiva, y en ese caso particular es importante tener claro. Hay un documento, ahora que lo digo, me parece clave, que pueden ustedes bajar de la página de GRC en español, que se llama Fundamentos de GRC, que los invito a que lo bajen. Es un documento gratuito donde de alguna manera está explicado esto en una forma mucho más detallada. Hay una segunda perspectiva, que es la que está aquí graficada con estos círculos integrados, que se llama desempeño, riesgo y cumplimiento. Y ya concretamente son esos grandes roles que de alguna manera persiguen el logro de objetivos, que es desempeño, abordar la incertidumbre, que es el riesgo, y actuar con integridad, es el cumplimiento. Entonces, técnicamente hablando, observen que GRC ni siquiera es gobierno, riesgo y cumplimiento. Sería gobierno, gestión, aseguramiento, desempeño, riesgo y cumplimiento para comenzar. Y la gráfica de alguna manera explica cómo gobernar el desempeño es distinto a gobernar el riesgo y es distinto a gobernar el cumplimiento, si bien son elementos que están perfectamente interrelacionados. Lo mismo con gestionar el desempeño, riesgo y cumplimiento, y asegurar el desempeño, riesgo y cumplimiento. La propuesta de GRC es que una organización debería tener claro
qué está haciendo, cuándo lo está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Al final del día, lo que vamos a entender es que la capacidad de GRC, como su nombre lo dice, es la capacidad de integración y orquestación de estos grandes temas, conceptos, subjects o áreas de conocimiento o disciplinas de trabajo. Cómo integrar y orquestar estos grandes temas es como el elemento sustantivo, como la neurona inteligente del tema de GRC. Al final, observen que GRC no es ni gobierno, ni regla de cumplimiento, ni gestión, ni aseguramiento, ni nada, porque cada una de estas áreas tiene sus propios estándares, sus prácticas, sus disciplinas, etcétera. No se trata de eso, se trata de encontrar estrategias de integración y alineación, y eso es lo que se llama en GRC capacidad de GRC. La capacidad de integrar los distintos objetos, temas, roles, áreas, disciplinas que están aquí puestos para el logro del desempeño basado en principios es lo que nosotros conocemos como GRC. Entonces, lo que hace el modelo de capacidad de manera puntual es decir, yo voy a ayudar, entonces, si tienes claro el concepto, yo voy a ayudar a integrar las prácticas. De manera que integrando las prácticas podríamos encontrar un ordenamiento sistemático y lógico de esa integración para perseguir el objetivo que quieres. Entonces el conjunto de prácticas de entrada ya traen una base integradora que de una u otra forma ayuda a responder esta gran pregunta, es cómo hacerlo. Es probable que el qué sea claro, pero el cómo no es tanto. Y es uno de los grandes problemas que de hecho tienen las organizaciones, porque todos los estándares y las prácticas internacionales dicen qué hacer, pero nunca te dicen cómo. Y tiene sentido que no diga cómo, porque es que el cómo depende de la situación, del contexto, el entorno, el objeto, la capacidad misma de infraestructura que tiene una organización, etcétera, lo cual no podría ser objeto de un común denominador. Eso las empresas no lo tienen claro y en GRC es el ABC de GRC, es decir, en qué contexto va a ser la implementación, tenga claro qué prácticas va a aplicar, en qué momento. Y por eso GRC también habla de un concepto que se llama niveles de madurez. Es cómo, de alguna manera, los niveles de madurez le marcan hitos de evolución y desarrollo de la empresa. Eso lo pueden ustedes conseguir en el GRC Capability Model, el conjunto de prácticas que están ordenadas así. Está la versión en español, pero ustedes pueden bajar el documento también en GRC en español. Lo único es que ese es un documento que si bien nosotros hemos apoyado la traducción oficial para OSEC, el documento original en inglés o en español también lo pueden conseguir en la página de OSEC y pueden afiliarse de manera gratuita y tener acceso a todos los recursos que la organización plantea. Esta también es una explicación que puede ser de interés para ustedes. Es GRC en sí mismo como un concepto único. No pretende sustituir ni las prácticas de gobierno corporativo, ni las de riesgos, ni control, auditoría, ni cumplimiento, ni estrategia en absoluto. No se crean que haciendo las prácticas de GRC yo puedo obviar las prácticas de gobierno corporativo o haciendo las prácticas de GRC puedo obviar las prácticas de riesgos o puedo obviar las prácticas de control, no, en absoluto. Lo que GRC dice es, tienes que entender entonces cómo integrar o alinear las distintas prácticas que están puestas acá. Y si ustedes ven ahí en la gráfica, es probable que el GRC se parezca mucho a la estructura ósea del cuerpo humano, porque lo único que permite la estructura ósea es mantener el cuerpo erguido y de alguna forma permitir que los distintos sistemas que ven ustedes ahí se adecúen a ese ordenamiento que hace el sistema óseo que le permite movilizarse, sentarse, ponerse de pie, etc. Las acciones mismas las ordenan los distintos sistemas. Entonces, usted tiene el sistema de gobierno, que es un sistema independiente al sistema de riesgos, otro sistema, y ahí hay un ejemplo, tenemos el sistema
nervioso, endocrino, circulatorio, respiratorio, digestivo, muscular, etcétera. Cada sistema cumple su misión, su función, solo que GRC ayuda a hacer un ordenamiento sincronizado, un ordenamiento inteligente, un ordenamiento que implica una clara integración y de alguna manera nos permite identificar cómo GRC no pretende ser invasivo en ninguno de los sistemas, pero sí pretende dar un ordenamiento de cómo unos sistemas se pueden integrar con otros, que es básicamente el objetivo central de la filosofía de GRC. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las prácticas de GRC, porque no es, yo tengo GRC porque en mi empresa aplican riesgos y mi empresa aplica en cumplimiento y ya tenemos normas de gobierno corporativo, entonces nosotros sí tenemos GRC. Absolutamente falso. Lo que estás diciendo es que la empresa tiene unas prácticas individuales, pero jamás ha pensado seguramente en la integración que es el estado de madurez que GRC de una u otra forma básicamente impulsa y eso es importante tenerlo suficientemente claro. Al final, la propuesta de valor que hace GRC es, somos conscientes que la organización tiene que hacer muchos estándares internacionales, prácticas, dependiendo del tamaño y volumen de la organización, hay muchas prácticas que aplica o no. A ISOs, las normas COSO, las normas emitidas por los estándares internacionales de auditoría, normas SOX, Scorecard, eh, gobierno corporativo, OCDE, etcétera. El asunto no es que tenga más o menos normas, porque hay organizaciones que tienen muchas y otras que no tienen nada. El asunto es cómo usted es lo suficientemente estratégico para poder alinear esas prácticas, de manera que quite las redundancias, quite las repeticiones, quite las ineficiencias y utilice estructuras mucho más flexibles, mucho más ágiles, mucho más integradoras y en ese sentido se permita la posibilidad de analizar los costos-beneficios de implementar las prácticas en función de los beneficios, no uno sino varios. Usted aplica las prácticas COSO. ¿Cómo aplica las prácticas COSO sin tener claro cuáles son los riesgos y cómo implementar un estándar de riesgos? No es viable considerar que usted aplica un modelo de efectividad de control sin tener claro cuáles son sus riesgos. Y eso que estoy diciendo parece obvio, pero no lo es tanto porque las empresas lo hacen. Las empresas dicen que tienen sistemas de control muy efectivos, pero no tienen sistemas de riesgos. Entonces, ¿cómo puedes demostrar que tu sistema de control es efectivo? No lo puedes demostrar. Tendríamos que tener sistemas de riesgos alineados con sistemas de control para poder garantizar el éxito del planteamiento que estoy básicamente señalando. Lo mismo pasa con la auditoría. La auditoría genera mucho valor, sí, pero el estándar internacional de auditoría dice genera valor en función de los riesgos y controles y las prácticas de gobierno que la empresa aplique. Sí, si la empresa no tiene prácticas de gobierno ni de riesgo de control, ¿cómo la auditoría puede sostener que su valor agregado es alto? No lo podría decir. Entonces, esa es la nueva discusión, digamos, la nueva discusión contemporánea en términos de prácticas, de desarrollo de prácticas internacionales o estándares globales. El problema no es aplicarlos, el problema es cómo en el contexto de su empresa se aplican de una manera armónica. Y ese es el espíritu de GRC en el fondo, no es otra cosa distinta a lo que está planteado allí. Bueno, para resolver este tema, entonces ya analizamos el qué, ahora el tema es cómo. ¿Hay alguna propuesta de valor que definió la OSEC que se llama el modelo de capacidad GRC? Así se conoce. Y de alguna manera, lo que el modelo de capacidad de OSEC determina es que la empresa tiene que eh, pensar en estos modelos integradores a partir del desarrollo de lo que se llaman 4 componentes, que son los que dan ustedes ahí en las esferas, en los círculos. Comprender, alinear, ejecutar y examinar, en ese orden estamos. Esos son los famosos 4 componentes. Primer componente, comprender. Segundo componente, alinear. Tercero, ejecutar. Cuarto, examinar y vuelve el ciclo. Eso es muy parecido a aquellos modelos que utilizan en los sistemas de gestión de calidad que se llaman en español el PHBA, el planear, hacer, verificar y actuar. Es lo mismo, filosóficamente hablando. Esos son ciclos itinerantes que pretenden garantizar estrategias de mejoramiento continuo a largo plazo
Y GRC, pues es lo mismo, son unos motores que básicamente entran en acción desde un momento determinado y jamás van a parar, porque de alguna manera lo que van es a garantizar la sostenibilidad futura en términos del alineamiento de las prácticas que la empresa necesita desarrollar. Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es la sangre, digamos, que fluye por estos motores? La sangre que fluye por estos motores, pues son las prácticas. ¿Cuáles prácticas? Nosotros la denominamos prácticas de GRC, pero al final son las prácticas de riesgos, de control, de auditoría, de gobierno corporativo, de desempeño, de organización, de información, de tecnología, de supervisión, de desempeño, etcétera, integradas unas con otras. Lo que pasa es que cuando usted va a las prácticas en un módulo de capacidad no va a saber esta práctica de qué es. Pero si la empresa ha aplicado distintos estándares, seguramente cuando lea las prácticas les va a entender. Esta es una práctica de riesgo porque está diciendo básicamente que identifique los riesgos inherentes a un contexto particular. Eso es una práctica de riesgos que vendrá seguramente en una ISO 31000 o vendrá en un modelo de capital o de solvencia o modelo de regulación bancaria o cosas así. Observe que intuitivamente está así. Ahora una práctica que dice garantice que las acciones y controles minimizan el riesgo, seguramente va a ser una práctica de control que la va a encontrar en un modelo como el COSO, que es un sistema de control orientado a riesgos, lo va a encontrar. Entonces, el modelo de capacidad no pretende, insisto, ser invasivo en términos de las prácticas, ni mucho menos que debería tener un modelo de capacidad, sino simplemente da una lista de cuáles son aquellas prácticas que deben tener un alineamiento para conseguir un objetivo. Y en estricto sentido, lo que el modelo de capacidad dice es, bueno, si no lo sabes, te voy a ayudar. En el componente de comprender hay una serie de elementos que son los que están ahí detallados. Por ejemplo, comprender, ven ustedes en la figura, L1, L2, L3, L4, contexto externo, interno, cultura y partes interesadas. Eso se llaman elementos. Están en el L, porque en inglés el comprender se conoce como el to learn. El learn, para nosotros, el aprender, pues puede llegar a tener otra connotación. Tal vez el término de comprender es mucho más preciso para nuestro entendimiento en español del significado mismo de la acción del verbo. En alinear están otros elementos que son dirección, objetivos, identificación, evaluación y diseño. En ejecutar están esos 8 elementos que ven ahí, desde controles hasta responder. Esos 3 elementos, esos 3 componentes ya los discutimos en un webinar anterior y hoy lo que vamos a hacer es estudiar el último componente que se llama examinar, que tiene 3 elementos: monitoreo, aseguramiento y mejoramiento. Si algunos de los que están presentes hoy no tuvo la oportunidad de estar en los webinars anteriores, pues los va a encontrar en la página de GRC en español. Ahí va a encontrar los webinars sobre los distintos temas anteriores y con mucho gusto están pregrabados, se los puede bajar y magníficos. Y si les son útiles y si no, si hay alguna inquietud, pues nos lo hace saber. Al final les dejamos un correo para inquietudes o cosas que podamos manejar. Pues el alcance de esta presentación es esa. Yo 20 minutos explicando el contexto, pero es muy importante el contexto para que ustedes entiendan sobre qué voy a hablar y cuál es el alcance de lo que quisiera manifestar. Ahora es probable que más que ver el tema en sí mismo completo, de la definición misma de las prácticas, es particularmente el conocimiento del por qué el componente, qué pretende el componente, por qué los elementos y cuáles son ese mismo, la esencia misma de las prácticas que han sido definidas. Bueno, ese es un punto. Otro punto es explicarles cuando vean el modelo de capacidad, la estructura que tiene ese modelo de capacidad. Entonces, el modelo de capacidad tiene 4 divisiones o subordinaciones, lo podemos manejar así. El primero se llama componente, que ya los conté. El segundo se llama elemento. Hay un ejemplo. El componente comprender tiene un elemento que se llama contexto externo. Cada elemento tiene una práctica y cada práctica tiene una subpráctica. Entonces, por ejemplo,
Hay una subpráctica que se llama identificar los factores de la industria en el mercado, la regulación, etcétera, que es una subpráctica que tiene que ver con evaluar el contexto externo. Y esa práctica es una práctica del elemento que se llama contexto externo, y el contexto externo es un elemento del componente. Al final, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Un sinnúmero de prácticas. Ustedes ven ahí, hay más de 500 subprácticas, más de 100 prácticas, 20 elementos y 4 componentes, que es los números que están en las flechas, que son algunas, ojo, algunas ideas de cómo las empresas deberían integrar los distintos sistemas y buenas prácticas internacionales, como lo hemos visto en la introducción, teniendo suficientemente claro que si la empresa sabe cómo se integra, pues ahí tiene su propio modelo de capacidad, no necesita esta referencia. Pero si tiene alguna pregunta, pues miren el modelo de capacidad para que veas cómo se integra. Lo digo porque siempre, digamos, en estos cursos o entrenamientos que hacemos de GRC, siempre digo que hay que saber usar el modelo de capacidad, que es el Red Book, en compañía de un adulto responsable, porque es que no puede ser que una empresa ya tiene implementados prácticas de riesgos, prácticas de control, prácticas de gobierno corporativo, prácticas de desempeño, alguna metodología de scorecard, etcétera. Y además de eso, entonces me voy a llevar yo las prácticas del Red Book para aplicarlas, cuando sus prácticas ya las viene aplicando. Creo que a veces se genera una confusión. Lo que tienes que hacer es mirar cómo integras las prácticas que ya vienes haciendo, usando, si en algo sirve, la referencia o propuesta que hace el modelo de capacidad. Esa es la forma de interpretar un modelo de capacidad. No que pasen algunas empresas que he visto yo que con el modelo de capacidad implementa ahí unas prácticas y hace un diagnóstico de qué tiene y qué no tiene. Y se lleva una sorpresa enorme porque la empresa viene aplicando otros estándares internacionales. Lo que está haciendo es generando una enorme confusión. De manera que esto no puede ser una estrategia de implementación diferente. Entender es qué prácticas debes integrar, por qué las debes integrar, y si lo tienes claro, mira si esas prácticas por algún estándar lo vienes haciendo, entonces mire cómo haces la integración. Y de eso se trata el espíritu del modelo de capacidad, no tanto en llevar a cabo una práctica, no es eso. El espíritu es que entiendas cómo se integra. Y si lo entiendes, pues al interior de tu organización seguramente podrás tener una mejor respuesta. Bueno, lo que nosotros hacemos antes de, digamos, llevar a cabo en la ejecución de las prácticas en un proyecto de GRC, normalmente uno sigue como varias etapas. Eso que ven ustedes ahí, etapas, diagnóstico estructurado, diagnóstico por sistema, proyecto de GRC y salto de madurez, es una metodología que nosotros usamos que se llama Jersey Max, que básicamente lo que tiene es, primero, la necesidad de que una organización haga un diagnóstico estructural de los grandes componentes, no usemos el término componentes, de las grandes partes que estructuran un GRC corporativo. En los distintos análisis e investigaciones que se han hecho al interior de la firma, lo que hemos encontrado es que hay como tres grandes perspectivas que las ven ustedes en el cubo. No voy a entrar en ellas a estudiarlas en detalle, pero insisto, en este documento de fundamentos van a encontrar información supremamente relevante con esto. Y ahí van a ver como tres perspectivas que son como los tres ejes, como los tres perfiles del cubo, ¿no? El superior, que se llama desempeño, riesgo, control y cumplimiento, que es los grandes principios de PP, desempeño basado en principios. Al costado derecho ustedes ven gobierno, dirección, operación, supervisión. No alcanzan a verlo, lo que pasa es que yo me lo sé de memoria. Gobierno, dirección, operación, supervisión y auditoría. Al costado derecho se llama la perspectiva de gobernanza, y la frontal, que empieza con estrategia, procesos, recursos, información, aplicativo y tecnología, es la perspectiva que se denomina de arquitectura. El diagnóstico estructurado debe tener la capacidad de evidenciar cuál es el grado de madurez de cada uno de los ejes. Ejes son esos cortes que tiene el cubo que se ven en el número 2, diagnóstico del sistema. Eso se llaman ejes. Nosotros estamos hablando normalmente de 15 o 16 ejes normalmente.
que la empresa tiene que tratar de diagnosticar para entender cómo optimizar un proyecto de GRC, porque no se trata de ir a llevar sus prácticas al 100%, sino saber qué optimiza, cómo, cuándo y dónde. Ese es básicamente el problema de cómo hacer un proyecto de GRC. Que después de hacer un diagnóstico estructurado, se requiere hacer un diagnóstico por sistema, y el diagnóstico por sistema, para nosotros cada eje se configura como un sistema. Entonces, ustedes pueden ver el sistema de riesgos que cae. Ustedes ven el sistema de tecnología que cae, que está en la base. Pueden ver un sistema como de procesos, o pueden ver arriba la estrategia, que es la tapa superior del cubo. Es decir, uno puede jugar con eso, y siempre desarrollamos la metodología así porque te permite ser muy intuitiva, y al final lo que nosotros queremos explicar allí es la necesidad de siempre tener el concepto de la integración. GRC en sí mismo no es la estrategia sola, ni la información sola, ni la auditoría sola, ni el gobierno solo. Eso no es GRC. GRC es todo, pero integrado. Y no importa que esa integración tenga carencias, tenga limitaciones, tenga habilidades, no importa. Lo que usted tiene ahí son estados de madurez. Hay niveles de madurez, 1, 2, 3, 4, 5 niveles de madurez en GRC. Eh, ¿Qué es lo interesante? Es entender dónde está su organización, y el paso siguiente, como en la etapa 3, desarrollar un proyecto de GRC. Un proyecto de GRC bien conducido debe tener claro qué sistemas atacar, qué ejes atacar, qué integrar, por qué integrar, en qué condiciones, etcétera. Primero, ese sería el objetivo específico de un proyecto de GRC. Y a renglón seguido, ya una definición concreta de, como en un plan cualquiera, un plan operativo, un plan, asignar recursos, asignar tareas específicas y unas metas de logro, con un conjunto de actividades que al final, ¿qué son las actividades? Pues las prácticas que la organización va a tener que hacer. ¿Y de dónde salen las prácticas? O salen de un modelo de capacidad de referencia, o salen básicamente de las distintas prácticas de los estándares internacionales que no han sido objeto aún de suficiente aplicación, o de una aplicación incipiente o precaria que la organización pueda llegar a tener en un punto determinado. Esto es clave en GRC antes de ponerse a uno a hacer. Es decir, usted puede saber montar en bicicleta y tiene claro cómo se hace, sí, pero tienes que saber a qué velocidad vas, para dónde vas, cuándo aplicar el freno, cuándo acelerar, cuándo hacer los cambios, etcétera. De eso se trata básicamente la necesidad de configurar un proyecto de GRC. Y tener ahora sí claro cuáles son las prácticas es justamente el entendimiento propio del contexto particular de un modelo de negocio, para saber qué hacer, cuándo hacer y por qué hacer. No se trata de llenar a la organización de 150,000 prácticas de cero valor, sino entender qué hacer, cuándo hacer y por qué. Y eso es básicamente un desafío supremamente estratégico cuando hablamos de gobierno, riesgo y cumplimiento. Entonces, lo que normalmente se hace es, después de haber hecho un diagnóstico cualquiera, nosotros usamos tres tipos de diagnósticos. Hay un diagnóstico de alto nivel, hay otros diagnósticos que se llaman estructurados, que es algo así como pintar el cubo este de colores, o por los sistemas, es bajar directamente por los ejes. De hecho, les confieso que vamos a tener dentro de poco una solución. Al costado derecho la ven, Jersey Max. Es una solución que ya viene predeterminada para que le haga sus propios diagnósticos. Nuestra experiencia es que pues hay mucho de esto construido porque es una base estructural de conocimiento. Entonces, básicamente, mediante una estrategia de pregunta-respuesta, el Jersey Max va a tener la capacidad de calificarle a usted su estado de madurez de GRC corporativo, su estado de madurez por sistema, y más aún le va a decir qué prácticas va a tener que ejecutar y cómo ordenarlas en un proyecto. ¿Con qué propósito? Con el propósito ahora sí de desarrollar lo que puede ser un modelo de capacidad. Y el modelo de capacidad, pues como lo ven ahí después del diagnóstico, es pues desarrollar las prácticas que le permitirán optimizar aquellas falencias, carencias o desviaciones que en su diagnóstico
pudo haber advertido. Entonces, otra vez volvimos al modelo de capacidad y eso es lo interesante de este webinar, porque quiero concentrarme en el último componente, el último piñón que se llama examinar o evaluar cómo está allí. Entonces, todos los piñones, después del diagnóstico, hay unas prácticas de comprensión, unas prácticas de alinear, unas prácticas de ejecutar y unas prácticas de evaluar. Esas prácticas de evaluar son consecuentes con lo que usted dijo que quería lograr, con las prácticas que quería usted desarrollar para comprender que posteriormente implicó un ejercicio de alineamiento, fueron ejecutadas y finalmente lo que vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Si se lograron los resultados que usted quería lograr, si el diseño del modelo de capacidad se ajusta a lo que usted planteó en su plan, valga la redundancia, y particularmente si logró o puede lograr el salto de madurez que quería básicamente incorporar. Esa es básicamente la esencia del último piñón que está puesto allí, que se llama examinar, y es el cual este webinar pretende explicar con un poco más de profundidad. Aquí voy a pasar de una manera rápida para concentrarme en el último componente, pero ustedes ven ahí, estos son la interacción de los primeros 4 elementos del componente comprender. Después viene la interacción de los elementos que conforman el componente alinear. Después vienen los elementos del componente ejecutar, que son los 3 componentes anteriores. Aquí está. Y finalmente nos vamos a concentrar en este último que se llaman los elementos y las prácticas del componente de examinar, que puesto aquí implica una reflexión. Observen ustedes que después de haber hecho el ciclo, solo que aquí no lo vamos a ver como en los piñones interconectados, sino los objetos interconectados. ¿A qué me refiero? Usted ya pasó por la etapa del componente 1 que se llama comprender y usted ya hizo una serie de prácticas en función de los componentes, perdón, en función de los elementos y las prácticas que ya estaban definidas, como entender el contexto, evaluar las expectativas, saber ustedes qué es capaz, cuál es su cultura organizacional, definir unas estrategias y capacidades, después se fue al componente de alinear y entonces definió la misión, la visión, de hecho la tiene, solamente lo que hizo fue alinearla, como su nombre lo dice, establecer unos valores, establecer unos objetivos y requerimientos, definir metas específicas para desempeño, riesgo, control y cumplimiento, caer indicadores y ahora sí ir a la ejecución. La ejecución, ahí terminaba el segundo componente con sus elementos y empezábamos con el tercero, que es ejecutar, que son acciones y controles que se mueven en distintos frentes, preventivos, proactivos, perdón, detectivos y de respuesta, y los proactivos son preventivos y de incentivo. ¿Eso dónde está definido? Pues en ese componente, con los 8 elementos que estaban definidos. Y al final, cierro el ciclo entonces con los componentes que tienen que ver, con el componente que tiene que ver con el cierre del ciclo, que es el componente de examinar. Examinar tiene algo en particular y es que él pretende ser el mecanismo cuando hablamos del PHBA, el PHBA, el último verbo que pone, que es el A, se llama actuar. Esto es el lenguaje de los sistemas de gestión de calidad. Cuando uno habla de actuar en los modelos de gestión de calidad, básicamente lo que dice es, usted estableció un objetivo, hizo cosas para conseguirlo, hizo un examen que fue el verificar antes, igual que el examen nuestro aquí de GRC, establece unas desviaciones, entonces con base en esas desviaciones usted tiene que hacer una retroalimentación para establecer que está bien, que no está bien, el diseño funcionó y que no funcionó para empezar un nuevo ciclo. Así está planteado el modelo de capacidad. Tenemos elementos y prácticas que te cierran un nuevo ciclo y reinicias nuevamente, seguramente con qué? Con un nuevo estado de madurez. Hay 5 estados de madurez que les contaba que las organizaciones tienen. Ya habrá un webinar posterior sobre niveles de madurez que lo miramos con mucho gusto, pero no quiero entrar allí porque
terminamos en otro foro diferente. Pero lo que sí es evidente es que esto es un proceso permanente. Se me olvidó decir que GRC no es una situación estática, es una situación absolutamente dinámica. Todas las compañías tienen distintos estados de GRC, no hay dos compañías iguales. Lo interesante no es que la empresa diga que lo tiene o que lo tiene o no lo tiene, sino saber, y mucho menos decir que está o no está. Lo importante es saber dónde está, cuál es su estado de madurez, qué es lo que la compañía ya ha evolucionado y qué otras cosas debería seguir haciendo hasta el fin de los tiempos, de manera que la organización se pueda mantener en un estado de eficiencia, reducción de costos, maximización de la rentabilidad, preservación y protección ante los grandes riesgos, etcétera. Al final de cuentas, es para eso que una organización termina optimizando sus modelos de GRC. Bien, el componente de examinar o evaluar, como está puesto acá, tiene tres elementos. Uno se llama monitoreo, el otro se llama mejoramiento y el otro se llama aseguramiento. Técnicamente hablando, los tres conceptos son muy parecidos, pero son totalmente distintos. Esa es la primera reflexión que un proyecto de GRC debe tener claro. No es lo mismo monitorear que advierte una desviación, mejorar, que de alguna manera es una garantía de optimización, y aseguramiento, que es una garantía de logro, que es distinto. Usted planteó conseguir algo y el aseguramiento es que en efecto se consiguió o no se consiguió. El mejoramiento son justamente esas estrategias que pueden inducir los factores al logro. Y el monitoreo es seguramente una acción de verificación ongoing o periódica. Y GRC, ahora sí, cuando entramos a revisar más de cerca los elementos y a su interior las prácticas, podemos entender que la lectura que al final hace el modelo de capacidad eh, sobre los elementos y las prácticas, pues él empieza a marcar algunas diferencias. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de hacer un debate conceptual sobre qué es una cosa y qué es la otra, no. Sino el mismo modelo de capacidad le dice, mira, en monitoreo usted tiene que aplicar las siguientes prácticas, el mejoramiento de las siguientes y aseguramiento de las siguientes. Ya lo veremos a continuación, pero lo que quiero significar aquí es que el componente en sí mismo de evaluar o examinar, al cerrar el ciclo, mediante acciones concretas de monitoreo, mejoramiento y aseguramiento, es que filosóficamente está estableciendo cómo, de qué manera y con qué grado de desviación usted logró el objetivo que iba a plantear. Ese es básicamente la esencia misma de este componente y pues por eso está planteado así. Monitorear, mejorar y asegurar qué. Monitorear, mejorar y asegurar algo que usted diseñó con un propósito, y monitorear, mejorar y asegurar algo que usted quería lograr de manera específica. Esas son las grandes preguntas que hace un modelo de capacidad de GRC. Las prácticas, pues usted verá cuáles implementa o cuáles no. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay prácticas de aseguramiento. Los estándares internacionales en sí mismos son los estándares de aseguramiento, llámese auditoría externa o llámese auditoría interna, en sí mismos son prácticas de aseguramiento. Hay prácticas de mejoramiento continuo que usted encuentra en los estándares de calidad, ¿sí? Y prácticas de monitoreo que traen todos los estándares internacionales sin excepción. Riesgos, control, cumplimiento, todos tienen al final unas prácticas que se llaman prácticas de monitoreo, porque todos, sin excepción, los estándares internacionales tienen que cerrar los ciclos. Usted va a hacer unas prácticas, garantice que se ejecutaron al final. Eso se llama acciones de supervisión y monitoreo, verifiquen que se aplique. Entonces, de alguna manera el modelo de capacidad pretende incorporar aquí todas aquellas acciones de evaluación periódica o permanente para garantizar logros
en función de unos objetivos predefinidos. Esa es la esencia misma de que este sea entonces el último componente. Y es de valor estratégico porque al final lo que ocurre es que la organización tiene que, en función de las evaluaciones de estas prácticas, poner en evidencia qué quería lograr y cómo se desvió. Y es probable que en materia de establecer estas desviaciones usted encuentre grandes brechas o pocas o bajas brechas. Y en función de que sean las grandes o pocas brechas, usted va a tener que redefinir un segundo ciclo de un proyecto de GRC para cerrar estas desviaciones. Básicamente es lo que el componente en sí mismo pretende resolver. Bien, entrando un poquito más en materia de examinar o evaluar, el modelo de capacidad propone algunas prácticas que la empresa debe tener en cuenta. Es probable que ustedes leyendo aquí pues no encuentren mayor explicación, pero ahí ya los invitaría a que revisaran el modelo de capacidad de manera específica, porque al interior de cada práctica encontraríamos unas subprácticas de manera individual. Entonces es probable que ustedes encuentren, por ejemplo, el monitoreo, que es un elemento, hay 4 prácticas centrales. Entonces diga, monitoree y evalúa el diseño de su modelo de GRC. Mire, usted que planteó, cómo fue su proyecto de GRC, monitoree y evalúe cómo lo diseñó, porque a estas alturas yo no le puedo asignar esas desviaciones del diseño al resultado. El resultado se logró, pero estaba mal diseñado. Usted definió prácticas que no, le faltaron prácticas, o estructuró prácticas que no debería hacer, o las prácticas que está ejecutando no son consecuentes con lo que usted quería lograr. Eso es diseño. O sea, no solamente el resultado en sí mismo, sino cómo usted definió la infraestructura o el conjunto de prácticas ordenadas para lograr un objetivo. En el caso de otras prácticas aparece la identificación de la información con la cual va a hacer usted su monitoreo. Hay actividades específicas de monitoreo que tiene que establecer y al final garantizar mediante estrategias permanentes cómo va a analizar y reportar estos resultados para saber qué mirar, cuándo mirar, por qué mirar. Hubo indicadores, no hubo indicadores, y sobre la base de los indicadores, qué estrategias de seguimiento aplicaría, etcétera. Un segundo elemento se llama aseguramiento. El aseguramiento requiere un poco más de discusión, que ahora lo explico a continuación, porque el concepto de aseguramiento, como su nombre lo dice, pretende convalidar no tanto el diseño en sí mismo, sino los logros estratégicos que al final un acto de gobierno pudo haber planteado. Me explico. Recuerden que aquí el aseguramiento es el pilar que cierra el eje de gobernanza o la perspectiva de gobernanza, perdón. Cuando hablamos de gobierno, gestión, aseguramiento, ahí, ese aseguramiento cierra una directriz, una política que inicialmente pudo haber planteado. Y de manera esencial una política puede ser un objetivo un objetivo estratégico o una directriz, por ejemplo, en materia de apetito de riesgo, son actos de gobierno. El primero es de gobierno del desempeño y el segundo de gobierno del riesgo. Aquí tendríamos que asegurar que como lo dice aseguramiento, mediante una práctica, sí se logró. Entonces, lo que pasa es que aseguramiento también tiene unas técnicas que tiene que cumplir, porque usted va a tener que hacer entonces un plan de aseguramiento y va a tener que establecer la forma como el aseguramiento va a operar, y eso es lo que las prácticas van a definir, cómo hacer el aseguramiento de manera que garantice el objetivo último que el aseguramiento en sí mismo aportaría. El mejoramiento continuo parte de las dos desviaciones que podamos encontrar en el monitoreo de aseguramiento. El monitoreo de aseguramiento va a poner en evidencia desviaciones o garantías de logro, y sobre esas desviaciones o garantías de logro es que se establecen las prácticas de mejoramiento. Entonces, desarrolle en función de lo que usted encontró un plan de mejoramiento continuo e implementelas. Ese plan de mejoramiento continuo pues no es nada distinto seguramente a mejoramiento del diseño o al mejoramiento de la efectividad
del logro en el objetivo planteado. Eso es lo que mejoramiento en suma propone. Examinar en sí mismo entonces es un conjunto de prácticas que tienen que ver con el monitoreo, con el aseguramiento y con el mejoramiento continuo, solo que en el modelo de capacidad cada uno de estos tres elementos tiene una acepción, una definición, un entendimiento diferente, uno, y dos, que no basta solamente con decirlo, sino es necesario garantizar que en efecto se hacen de debida forma y esa es la razón por la cual después del elemento pues aparecen unas prácticas y al interior de las prácticas usted va a encontrar unas prácticas que garanticen de alguna manera que el aseguramiento se hizo en debida forma. De alguna manera, la propuesta del modelo de capacidad responde a la estrategia que, como ven ustedes aquí, el modelo de las tres líneas de defensa que emitió el Instituto Internacional de Auditores, perdón, el Instituto Internacional de Auditores Internos, valga la redundancia, propuso en términos de entender qué es el aseguramiento y cuál es la diferencia entre el aseguramiento y la supervisión y el monitoreo, y concretamente el control operativo. Esto pues es mucho más complejo, pero ya tendremos más adelante un webinar que se va a llamar así, GRC, enfocado a los modelos de aseguramiento y auditoría interna, donde tenemos la oportunidad de analizar esto con mayor profundidad. Pero en el contexto de GRC, el aseguramiento solo lo hace un auditor. El auditor interno o el auditor externo, de alguna manera, son los que hacen las prácticas de aseguramiento. ¿Por qué? Porque la segunda línea de defensa, como se ve aquí, todo lo que es la gestión del riesgo, la gestión del cumplimiento, la gestión de inspección, seguridad, los grandes controles financieros que no están baseados dentro de la operación, son la segunda línea de defensa, son los que conducen el monitoreo. Es decir, ponen en evidencia desviaciones sobre las estrategias que una organización puede haber planteado. Observen que esa es la razón por la cual, si ustedes lo ven aquí gráficamente, es la tercera línea de defensa, que es la auditoría, la que hace la comunicación o la integración con el board, que es el organismo que gobierna. Si el aseguramiento responde al gobierno, y eso es una gestión que hacen seguramente las áreas de auditoría o los auditores internos. O bueno, no estoy queriendo decir que tenga que ser ese nombre, porque usted puede tener un área de control ejerciendo funciones de auditoría interna. Y en ese sentido, para separar esos compromisos y responsabilidades, el modelo de capacidad lo ha puesto en esos términos. El monitoreo es otro tema, porque el monitoreo ya es un asunto que responde más a la gestión, como ven ustedes ahí. Y ya la primera línea de defensa, que son los famosos controles operativos y otras cosas, que ya nada tiene que ver con el monitoreo ni la supervisión, porque es la manera de garantizar in situ, en los procesos, en las operaciones, los controles mismos o las acciones e intervenciones que garantizan las mitigaciones de riesgos de manera directa, por ejemplo. Este modelo de las tres líneas de defensa es el que conduce e inspira de alguna manera estos tres elementos y prácticas de monitoreo, aseguramiento y mejoramiento, que el mejoramiento continuo sí es una base que viene de abajo, digamos que soportaría el aseguramiento, porque el aseguramiento requeriría un mejoramiento continuo y por supuesto también el monitoreo reconocería un mejoramiento continuo. Ahora, no quiere decir que todas las desviaciones de segunda línea de defensa pasan a la tercera línea de defensa, sería lo ideal, por supuesto, porque potencia en mejor medida las capacidades de los trabajos de aseguramiento que hacen los auditores, pero no siempre ocurre. Eso sería lo ideal, no siempre ocurre. Eso es importante para el caso de GRC, que esas prácticas estén integradas. Y esa es la razón por la cual el componente de manera puntual trata estos temas de manera individual. Aquí para pintarlo de una manera más rápida, pues el aseguramiento tiene unas condiciones técnicas
que son las que introduce el estándar internacional, y es el aseguramiento debe garantizar altos niveles de competencia y altos niveles de objetividad. La objetividad se basa en términos de quién hace la evaluación. Eh, y la competencia en términos del marco de referencia que se pueda llegar a aplicar. Entonces, esas mezclas de objetividad y competencia son los mayores niveles de objetividad y mayores niveles de competencia garantizan mayores niveles de aseguramiento. Menores niveles de objetividad, esto es pasar a la subjetividad, y menores niveles de competencia, esto no es pasar a la incompetencia, pero de alguna manera sí dejar claro que la empresa aplica modelos ad hoc, no aplica, por ejemplo, los estándares internacionales de aseguramiento, no. ¿Qué aplica? No, prácticas internas de auditoría que la empresa se inventó. Sí, pero eso no garantiza de alguna manera que tengamos niveles altos de aseguramiento, y todas estas reflexiones pues son las que se introducen en las prácticas. ¿Qué hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Por qué lo debe hacer? Etcétera. Es para que tengan un poco más claro. Al final algunas conclusiones, entonces ya estoy terminando, digamos, la reflexión global. Examinar, entonces es el cuarto conjunto de prácticas que cierran el modelo de capacidad y son fundamentales en la esencia, porque cierran el ciclo de un proyecto de GRC y reinician mediante acciones de mejoramiento continuo una segunda etapa y una tercera etapa y una cuarta etapa de manera sistemática. Bien porque la empresa es consciente que en esa primera etapa va adquiriendo distintos niveles de madurez, ¿sí? O bien porque en desarrollo de los distintos proyectos de GRC la empresa está entendiendo que puede estar enfrentando limitaciones en diseño, como bien se anota el segundo punto, o en la operación o en la implementación de acciones y controles que no permitió seguramente el logro de los objetivos y las estrategias que la empresa pudo haber planteado. Entonces, ese es un segundo elemento que vale la pena considerar. Y finalmente concluir que es a este componente al que técnicamente se adhiere toda la competencia futura de circuitos de permanente retroalimentación, evaluación de las lecciones aprendidas y lo que en el argot de modelos de gestión de calidad se conocen como estrategias de mejoramiento continuo. Es a estos temas que en términos de prácticos el componente de examinar plantea. Bien, para terminar, entonces un par de cosas, más información sobre el modelo de capacidad lo pueden ustedes conseguir en esta página de OSEC, Resources, modelo de capacidad de GRC, ahí van a encontrar la versión 3. Esta fue una traducción que hizo nuestro equipo de GRC en Latinoamérica de Baker Tilly, y es consecuente con las aplicaciones prácticas, incluso con los casos de estudio y con los cursos de certificación internacional de GRCP y todas esas cosas, es perfectamente consecuente, pero es para que lo tengan básicamente claro. En la página de GRC en español también tienen alguna información sobre el particular. Aprovecho para invitar, la próxima semana tendremos aquí un evento en la ciudad de Bogotá, se llama el Semana de Formación de GRC, donde vamos a tener el primer día los fundamentos, segundo y tercer día el entendimiento profundo del modelo de capacidad de GRC, esto que ustedes acaban de ver por los componentes y prácticas de manera detallada, que eso conduce a una certificación internacional de profesional GRC, que es el GRCP que ven ustedes ahí. La certificación no la emite la OSEC y un organismo que se llama GRC Certified, y dos sesiones complementarias donde nosotros explicamos cómo desarrollar un proyecto de GRC, clases, sesión jueves, gestión integral de GRC, y cerramos con dos cursos más chicos que son arquitectura de procesos y prácticas de gobierno corporativo enfocado en GRC. En esa página de grcenespanol.com, seminarios GRC, van a encontrar, pues en la misma donde seguramente ustedes se inscribieron para este webinar, van a encontrar información complementaria sobre estos eventos con mucho gusto. Y de paso invitarlos a los próximos, esos eventos que tenemos en varias ciudades
en Bogotá la próxima semana, en San José de Costa Rica y en Buenos Aires por ahora. Em, Hay algunas personas aquí de Latinoamérica, de manera que si les interesa, puede por favor mandarnos alguna información complementaria y con mucho gusto les ampliamos las inquietudes que puedan llegar a tener. Invitarlos al final a los próximos webinars que tendremos con esta misma metodología para el tema de, ya vamos a ver sistemas independientes. La gestión integral de desempeño, la gestión integral de riesgo, la gestión integral de control, por ahora estos, pero hay otros. Para este año creo que fueron programados más de 20 webinars, que es lo que hemos venido haciendo con mucho gusto. En los últimos 5 minutos que restan, entonces voy a permitir, si tienen ustedes inquietudes, para que nos hagan saber vía chat, con mucho gusto. Y de antemano, pues muchísimas gracias por su presencia en esta mañana.